ser miren, son de los básicos que he hecho en algún momento, ¿verdad? Recuerde que la clase, pues, es la misma, ¿verdad? Se puede cambiar uno que otro ejemplo, ¿verdad? Pero aquí, este es lo que trae más o menos de interesante, de que aplican la parte de lo que es el torque, ¿no? Porque les dice que hay una viga irregular que pesa 1750 newtons y cuelga de forma horizontal. Entonces, los alambres, dice, bueno, cuelga horizontalmente del techo, sujeta por sus extremos mediante dos alambres verticales, cada uno de los cuales mide 1,25 de longitud y pesa 0,360. El centro de gravedad de esta viga está a 1/3 de la viga a partir del extremo donde el alambre A está atado. Entonces, digamos que este es A y este B. No lo dicen los extremos, ¿va? Pero entonces tendríamos esos. Y de ahí, pues, a 1/3 de la distancia, ¿verdad? Dice que está distribuido el peso. Entonces, a 1/3 de la viga. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es la diferencia entre la llegada de dos pulsos al techo, ¿verdad? ¿Qué pulso llega primero? Aquí tendríamos A y B. Entonces, aquí está el alambre, ¿verdad? Son idénticos, dice. Y el peso entonces está distribuido de esta manera. Y sería el peso de la barra, ¿verdad? Entonces, pues aquí, si ustedes notan, para poder calcular la parte esta de la velocidad y de ahí el tiempo, ¿verdad? Estaríamos diciendo que esto tiene una distancia L, que es 1,25. Entonces, la distancia sería velocidad por tiempo. Entonces, el tiempo del pulso A sería, según las necesidades, miren, de la pregunta, sería la distancia entre la velocidad. En este caso, la distancia es L, sería 1,25. Y la rapidez sería entonces la fuerza, que en este caso es la tensión, y la densidad lineal. Entonces, vamos a calcular la densidad lineal, ya que es común. Entonces dice que es delta M, sí, ¿verdad? Es masa sobre longitud, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que la masa sería con el peso que nos dan, solo que dividido entre 9,81. Y de ahí la longitud, que es 1,25. Aquí tendríamos kilogramos metro. Entonces hagamos esa parte, miren. Entonces tendríamos 0,36 entre 9,81 y 1,25. 0,0294. Bueno, de ahí tenemos ya este valor, ¿verdad? Entonces, miren que según la pregunta, que sería una de las maneras de empezar a trabajar el ejercicio, basándose en la pregunta, dice entonces, ¿cuál es la diferencia entre las llegadas? Entonces están hablando del tiempo. Hay que saber cuál es la tensión en A y la tensión en B para saber ese tiempo. Entonces en B es similar. Pues nuestra tarea ahora se nota de que es trabajar la parte esta de las tensiones. Entonces, para las tensiones vamos a definir como sistema la viga, la barra, y las fuerzas que estarían sería esta tensión, ¿verdad? Sería como una tensión, y este sería la del otro. Es decir, usted hace un pulso y viaja entonces a lo largo de lo que es el alambre. Entonces, ya con esto, ¿verdad? Es donde nosotros tenemos que trabajar la parte de pues el torque que les decía, ¿va? Porque si usted hace el diagrama de cuerpo libre y luego las sumatorias, pues usted nota que tenemos tensión A más tensión B, solo que aquí sería en Y, menos el peso. Entonces no hay suficientes ecuaciones porque en X no hay fuerzas. Entonces ya de una sola vez cumple esta condición. Entonces por eso es necesario escribir el torque. Entonces, para esas situaciones siempre identifique cuál es el eje de rotación. Entonces vamos a decir que respecto a O,
tenemos el siguiente torque. Yo lo hago con R cruz F, ¿verdad? Pero usted puede hacer el uso de la regla de la mano derecha y si sabe identificar el brazo de palanca, solo me dice. O sea, lo coloca ahí en lo que escriba, ¿no? Entonces dice que el centro de gravedad de esta viga está a 1/3 de la viga, es decir, que si esto mide L, estaría en L tercio. Pues bueno, la tensión en A no tiene torque porque está en el eje de rotación, el brazo de palanca es 0. En el otro tendríamos L tercios, el vector posición iría en X unitario, no sé si lo nota, voy a tratar de dibujarlo. Este vectorcito sería el R, ¿verdad? Para lo que sería el peso. Cruz, negativo el peso, ¿verdad? Y unitario. Ese sería solamente la del peso de la barra. Ahora, la tensión está a una distancia L. Entonces miren que voy a escribir LX unitario cruz TB Y unitario. Esta es la forma como más mecánica de hacer el torque, por eso lo hago así. Como le digo, si usted puede trabajar el brazo de palanca y la regla de la mano derecha, entonces hágalo de esa manera. X cruz Y Z, entonces me queda menos W esto, L tercios, y aquí le queda L por TB igual a 0, porque está en equilibrio, ¿no? Pues cancelando la L, le queda que aquí sería la tercera parte del peso. Y el peso entonces sería 1750. Este sería el valor. Ya con eso nos podemos ir a la sumatoria de fuerzas y saber entonces el otro valor de la tensión. Entonces, ¿cuál sería TA? Según la sumatoria de fuerzas sería el peso, que es 1750, menos 583.33. Puede usar brazo el momento de torsión si quiere, ¿verdad? En otro punto de la barra, 1166.67. Por favor, le ponen unidades al final cuando hagan cálculos. Mientras hagan algún procedimiento, yo no le pediría que haga tal cosa, ¿verdad? Pero ya cuando defina, el tiempo es tal o la fuerza es tal valor, entonces ahí sí me ayudan colocando las unidades. Entonces la forma general sería así, dice que es 1.25 la raíz 0. Bueno, creo que lo dejamos así en 4. ¿no? Te voy a copiar este porque lo voy a usar 2 veces. Entonces sería uno para 583.33 y el otro para 1166.67. Estamos hablando de 0.00887. Sería 00887. Y el otro sería entonces 0.00627. Bueno, entonces vemos que el primero que llega al extremo de arriba, ¿verdad? Sería el alambre A. Y ya con esto podemos restar, ¿verdad? Para saber la diferencia de tiempo entre las llegadas. Entonces sería restar eso, miren, y sale que es 0.0026. Y bueno, entonces ese sería el resultado ahí. Licenciado. Permítame. Dígame, porque no me agarro. Dígame. Pero en el ejercicio que dije el compañero, el peso no está tirado más en el punto A, entonces el eje de rotación sería en el punto B. El eje de rotación dice. O sea que aquí yo creo que el peso está más tirado al punto B, ¿no? Entonces no estaría girando respecto al punto B.
Es que ahí dice, vamos a ver, de que, bueno, es que no dice quién es A y B, ¿verdad? Usted lo puede poner del otro lado, esta de acá, ¿va? Pero lo que sí dice que está a un, a un tercio de lo que, de donde está la barra, de la barra A. No sé si eso es lo que pregunta. Si habla de las Sí, distancias, sí, entendí que como no había especificado quién era quién. ajá. Ah, ok. Sí. Dice que según yo había hecho la reserva del Zoom, pero no sé por qué me está tirando eso. Ya vamos a ver. Ok, entonces aquí me dicen una cuerda estirada entre dos soportes, dos frecuencias sucesivas de ondas estacionarias son de 525 y 630 Hz. También hay otras frecuencias de ondas estacionarias menores de 525 Hz y mayores a 630. Si la rapidez de las ondas transversales de la cuerda es de 384 metros sobre segundo, ¿cuál es la longitud de la cuerda? Suponga que la masa de la cuerda es lo suficientemente pequeña para ignorar su efecto, dice, sobre la tensión. Pues las ondas estacionarias, se acuerdan que se usa el criterio de superposición, ¿no? Usted tiene las funciones de onda, la suma, ¿verdad? Y de ahí sale la relación para conocer dónde hay nodos, antinodos y todo eso. Pero se llega a una relación de cómo poder definir la frecuencia. Entonces llegamos a un F sub n, ¿verdad? Que sería un n b sobre 2L. Donde el n en este caso, pues, al primero se le llama frecuencia fundamental y a los demás sobretonos. Aquí dice que hay dos ondas estacionarias seguidas. Es decir, que usted viene, empieza a generar una vibración a una frecuencia, ¿verdad? Y las ondas estacionarias, bajo ciertos criterios de valor de frecuencia, se logra la cuestión de la onda estacionaria. En sí, bueno, porque estoy grabando, entonces, en el caso este, ¿verdad? Tenemos que, no es que no se está moviendo la onda, sino que pues la disposición, ¿verdad? De la superposición hace pues ver más o menos eso. El viernes vamos a ver el caso ese de las ondas estacionarias ya en un experimento. Bueno, entonces miren que en este caso tendríamos, por ejemplo, de que nos dicen que hay dos frecuencias sucesivas, 525 y el otro que sería 630. Este sería, por ejemplo, la fórmula para una de ellas. Y la siguiente, si usted nota, el n sería pues el posterior, n más 1, ¿no? Entonces tendríamos f de n y f de n más 1. En general, va como la distinción entre dos frecuencias estacionarias, ¿va? De onda estacionaria. Esos valores son dados para nosotros, f sub n y f sub n más 1, ¿verdad? Tienen pues el mismo valor, ¿no? El n es el que no sabemos en este momento, ¿verdad? Ya nos dan en este caso la rapidez, que es 384, entonces básicamente estaría en cómo averiguar el valor de n y el valor de l, que al final la pregunta está relacionada con l. Entonces, pues aquí, si ustedes notan, se puede trabajar la relación entre esta, ¿verdad?, con la frecuencia fundamental, porque nosotros tenemos que toda va, por eso le llaman serie armónica, ¿verdad? Todo va construido en términos de esta F1, ¿verdad? Y de ahí solo va variando este N. Entonces, si tenemos nosotros N y N más 1, usted puede notar de que si lo escribimos en términos de la función, es lo mismo ahí, ¿verdad? Lo que tenemos. Si usted tiene en este caso ya escrito en términos de la frecuencia fundamental, la diferencia entre estas dos que nos daría, es decir, ¿qué daría esta relación? Mire, quedaría n más 1 por f1 menos n de f1, ¿verdad? Entonces nos queda en este caso la frecuencia fundamental y esos valores de la izquierda ya los conoce. Sabe que uno es 630 y sabe que el otro es 525. Si le dieran dos pares de esta información, entonces sí podríamos construir una ecuación
para conocer n primero y después para conocer l. Entonces aquí la frecuencia fundamental sería esa, la 630 menos 525. Dice que es 105. ¿Verdad? Entonces tendríamos este valor 105, miren, y la frecuencia fundamental, entonces estaríamos diciendo que es B sobre 2L. Aquí despejando para L tenemos que B sobre 2F1 y nos dijeron que la rapidez es 384 y aquí sería entonces 2 por 105 y aquí ya estamos seguros que las unidades son en metros, entonces sería 384 entre 310, no, 210, entonces da 1.82. Bueno, entonces tendríamos que la distancia en este caso sería, la longitud de la cuerda, ¿verdad? Sería 1.80.